Buenos días. Quería preguntarles, ustedes, ahorita creo que no ha entrado. No han sabido o no tienen ustedes contacto con Jacqueline y Beth, que es la otra estudiante, que sí regularmente entra, realmente son tres. No sé si ustedes tienen contacto con ella o no la conocen. Pues creo que fue la muchacha que conectó en la segunda clase, ¿va? No. Exacto, una de pelo Ujú, largo, ujú. ¿verdad? Yo no sé No. porque no se ha conectado, el sábado pasado no estuvo, ahorita pues veo, no me ha mandado correos ni nada, pero hay otra que se llama Ana Mireya Álvarez Morales, ella jamás ha entrado, nunca ha entrado a Moodle. Entonces yo quería preguntar a ustedes si la conocían o algo, porque si no, pues yo esta semana tengo que reportarla ya al decano para que vea pues de que ella no ha asistido, porque a veces no quiero decir ella, pero ya han habido otros estudiantes que no han aparecido en todo el ciclo y al final aparecen, que tienen problemas de conexión y entonces quieren ver cómo recuperar la materia. Y justo hoy terminamos reunión con uno de los decanos y nos decía, ahí ya no se puede hacer nada. Entonces tenemos que empezar a reportar a los que no son constantes, ¿verdad? Para ver qué es lo que está pasando. Bien. En cuanto Dice licenciada, perdón, dígame, Sor. fíjese que ella, bueno, yo tuve bueno, estuve con ella nada más en una clase y luego también tuve la misma dificultad, después no nos pudimos conectar con ella, igual también yo le escribía porque se supone que pues, tuve digamos, un número celular de ella, pero tampoco no me contestó. Voy a volver a intentar hablarle, ¿verdad? Para ver Ujú. si es que si va a ingresar o qué, me quedo Sí. comprometida con eso. Sí, Sor, ¿sabe por qué? Porque ya el próximo sábado estamos ya nosotros en la cintura de la materia. Y como nada, pues ya estamos ya a la mitad ya para terminar. Y ella ha perdido toda esa mitad con situaciones. Entonces, una vez yo meta notas al sistema, pues ya es bien difícil, ¿verdad? Y al menos que no quede en nosotros, ni en mí, y ustedes los que puedan ayudar, pues ver de qué manera pues se le ayuda en que siga, pues porque es una lástima pagar y no asistir, ¿verdad? Bien, dentro de lo otro, la próxima semana tenemos el parcial, ¿verdad? Tenemos el parcial. Sí vamos a tener clase, ¿verdad? Lo que es, ¿por qué doy clase cuando digamos ese es día de parcial? Porque yo pretendo siempre terminar un sábado antes, ¿verdad? Porque cuando se hacen parciales no se da clase. Pero como el parcial yo siempre nos vamos a poner de acuerdo cuando lo hacemos en semipresenciales, al menos a mí nunca me han hecho llegar un horario, nosotros nos ponemos de acuerdo en qué momento o qué día a ustedes les es más factible que yo se los active, ¿verdad? Pretendo que ese parcial llegue hasta lo que veamos ahora, ¿verdad? Que si usted revisa la plataforma, justo a lo que veamos ahora, que es la ley de Lenz, la ley de Faraday, allí terminamos el primer periodo. Quiere decir que no vamos atrasados. En algún momento sentimos que vamos lento, pero pudimos meter acelerador en otros temas y nosotros vamos bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo les ha ido a ustedes con las tareas? Porque yo me comprometo esta semana a calificar todo y subirles las notas, porque honestamente yo no había impreso los colectores, por eso no me había sentado a calificar. Hoy ya quedó comprometida a poderlo hacer, a tenerlo que hacer, no es que pueda. Entonces, ¿cómo sienten ustedes los temas que hemos visto desde el inicio que van a entrar al examen? Bueno, licenciada, yo el día de ayer, de hecho, envié ya la tarea, ¿va? Ajá. Ajá, envié la Ujú. tarea el día de ayer y hay, digamos que hay temas que sí son bien comprensibles, bien entendibles. Quizás a veces, quizás uno a veces, quizás el lenguaje que a veces utilizan en las páginas, lo que hacen las páginas que a veces utilizan palabras algo técnicas, ¿va? Y uno tiende a como a perderse, a confundirse, ¿va? Por ejemplo, el día de ayer, cuando ya estábamos hablando de esas leyes que menciona ahí, yo no sé si van en el trabajo, pero yo las puse, ¿va? Porque como me confundí ahí, ¿va? Entonces, Ajá. a veces, ya cuando empiezan a usar fórmulas, yo ahí en las fórmulas sí me empiezo Ah, a confundir. tiene Ujú. razón, tiene razón. Este, pero estuvo.
No, o es que hubo un sábado que usted no estuvo, pero el sábado pasado sí Sí, estuvo. sí, sí estuve, fue el Ajá, antepasado el que no estuve. exacto. Entonces, ahí creo que a lo mejor se confundió porque Ujú. ya cuando llegamos al documento, y creo que ese sábado que usted no estuvo, solo se recordará que es el sábado en que a mí me estuvo sacando a cada rato. El internet fue un fastidio realmente trabajar ese sábado. Y aunque yo le había dado a la sesión grabarse, no me la grabó. Entonces yo creo que fue porque esa situación que se caía cada rato el internet, no porque, por eso es que no le subí esa clase, no es que se me olvidó, pero no me la grabó la herramienta. Entonces, ahí está. En las clases yo siempre, por eso es lo importante, en el caso de las chicas que no entran, que vean las grabaciones, ¿verdad? Que vean hasta donde yo les corto, porque yo les explicaba que cuando ya el documento entra a fórmulas que ya no son del nivel de la matemática que ustedes llevan, obviamente ya no las vamos a ver, porque se perderían. De hecho, en los documentos de ahora, si usted se puso a leerlo, ya me mete integrales, ya me mete derivadas parciales. Y entonces en eso no nos vamos a meter, pero en fórmulas sencillas, como la del movimiento rectilíneo, por ejemplo, que les decía yo, se les da ya los datos específicos para introducir o despejar una fórmula sencilla, eso sí se puede hacer. Pero ya meternos en cosas que yo sé que no van a ver en bachillerato, ¿verdad? Porque he trabajado la materia en bachillerato también, entonces no se preocupen al respecto. A lo mejor por ahí es que usted se me perdió, Boris, pero no fue mi intención. A lo mejor lo que me faltó a mí es poder haber digitado el resumen que yo saco a mano en mi cuaderno para poder explicar todos los temas, haberlo digitado en Word y habérselo subido por las personas que no están. Fíjense, licenciada, que de hecho esta semana, que yo descargo las guías para mis estudiantes, para el ministerio, Ajá, y casualmente estuve viendo la de ciencias de 9º grado, y ahí ajá. aparecen los temas que estamos viendo ahorita. Sí, Ajá. sí, es que se ven, porque yo hace ya como unos 8 o 10 años, no 8 años, yo daba física en tercer ciclo. Entonces, por eso decía, yo más o menos conozco el material. ¿Y por qué conozco bien la de bachillerato? Pues porque a mis hijos yo les ayudé todo el tiempo, ¿verdad? En las materias. Y he trabajado en la universidad. Hay una parte en la página donde habla de algunas guías de ciencias, por ejemplo, como para meter los nuevos temas problemáticos, como por ejemplo el aborto, la eutanasia, todo eso. Entonces, fui parte del equipo de la universidad que trabajó con esos programas como para poderles meter ahí videos, temática de cómo desarrollar mejor esos temas. Entonces, eso me ha permitido a mí poder enfocarme y tener la autoridad como para decirles, mire, hasta aquí vamos a llegar, no es porque yo no pueda dar esa parte, sino que porque no va en el programa. Pero, y me alegra realmente que se haya topado con esos temas porque eso quiere decir de que vamos por buen camino, ¿verdad? Lo que estamos aprendiendo realmente nos va a servir, ¿verdad? Y eso es lo que se pretende, ¿verdad? La materia es una de las que, si usted habla con algunos estudiantes o algunas personas, le tienen miedo, ¿verdad? Dice, no, es que física es bien feo, pero a lo mejor es bien feo cuando yo me quedo repitiendo en mi explicación el lenguaje técnico que utilizan los libros, ¿verdad? Pero si yo lo hago más digerible y ustedes lo hacen más digerible para sus estudiantes, créanme que van a llegar a gustarle la materia. Porque Sí. un ejemplo para mí es eso, porque yo me recuerdo que en bachillerato a mí me llegó, existía lo que era el bachillerato químico-biológico. Me llegó a gustar tanto la química que yo me metí a estudiar química. Y de mis exalumnas, yo trabajé 12 años en un colegio, a lo largo de 12 años hay como 10 chicas que o son ingeniero químico o son licenciadas en química, que incluso les di clases en la nacional. Entonces, digo yo, vaya, si han tomado una carrera que lleva un gran reto y la han estudiado, es porque algo tratamos de hacer un poquito bien. Y esa es la cosa. No meterle al estudiante miedo con matemáticas. A mí me llegan con un temor a las matemáticas terrible. Y les digo yo, no, mi meta es enamorarlos de la materia. Ahora, no les voy a decir que no van a trabajar, porque matemáticas es de trabajar y hacer muchos ejercicios, pero son realizables, ¿verdad? Entonces, cualquier materia que demos, yo que ya tengo la experiencia de trabajar con humanísticas, con numéricas también, entonces se puede hacer, pero ¿quién tiene que estar enamorado de la materia primero? El docente. Porque si el docente
Imagínense que yo le estuviera dando clase y de repente le dijera, a mí es que mira, estoy dando física porque hasta me pusieron, es que ni modo, trabajemos ahora. Desde ahí yo ya les voto a ustedes la emoción. Porque, ay Dios, si ni a ella le gusta, ¿qué me va a gustar a mí? Entonces, no, el estudiante tiene que vernos, ¿verdad? Con esa actitud. Y creo que hoy que estamos en línea tiene que ser un poco más, ¿verdad? Porque ellos están recibiendo a la clase desde la cama, desde la hamaca, me salen a mí algunos estudiantes recibiéndolo, y no está mal, no está mal. Una vez nosotros captemos la atención del estudiante, esa es la meta nuestra, ¿verdad? Entonces, con respecto a los ejercicios, no se preocupen, en el parcial, a lo mejor les meta ejercicios, pero parecidos a los que están en las guías. Se recuerdan que al inicio ustedes hicieron ejercicios para utilizar cifras significativas, que es un tema muy importante. Ahí utilizaron leyes de los exponentes, ¿verdad? ¿Qué hago con los exponentes de las cifras significativas? Las 4 operaciones básicas con eso es muy importante. Trabajamos lo de movimiento rectilíneo, ahí usted solo tiene que tener las fórmulas, ¿verdad? Y poner ahí. Yo incluso pudiera poner un ejercicio de cada tema, ¿verdad? Para que usted lo resuelva y es más, le voy a poner ahí la respuesta. Para que usted lo haga, para estudiar, no me lo tendría que entregar a mí, para que vea que no hay por qué asustarse, no va a ser nada difícil, ¿verdad? Lo que más va a ir es teoría, ¿verdad? Comprensión de la teoría. Y el examen pues duraría, yo lo haría para 1 hora, ¿verdad? Pero siempre doy un poco más de tiempo, ¿verdad? Entonces ahí y el examen va a estar habilitado las 24 horas para que usted entre en el momento que usted tenga tiempo, porque Sor me decía, yo me la imagino que es como el sereno, ¿verdad? Ya cuando ya viene la noche ya empieza a trabajar porque ya tiene más tiempo, entonces el examen va a estar desde las 0 horas del día que quedemos hasta las 11:30, porque si yo le pongo a las 11:59, la plataforma cierra antes. Tiene que entrar mínimo 2 horas antes que cierre para que tenga tiempo de trabajo, ¿verdad? Entonces, esa sería en la forma de trabajar. Ahora sí me gustaría que platicáramos qué día lo tienen, por qué lo quieren, porque no sé si el sábado les va bien. El sábado es el día que nosotros tenemos la clase. Entonces, podemos hacerlo el día sábado. Que sería sábado 6 de marzo, estoy viendo en el calendario. Ustedes me dicen. ¿Les va bien sábado o les va bien lunes o martes? Digamos que ese sería el lunes y martes, sería de la otra semana, licenciada, o de Ajá, esta. exacto. Estoy hablando de la semana del 8, no, lunes 8 y martes, o lunes 8 o martes 9. Podría ser el sábado 6, podría ser el lunes 8 o el martes 9. Porque yo el lunes prácticamente tengo, se podría decir, tengo libre, ¿va? Ujú. El día lunes, ¿verdad? El que más libre. Ya tengo más ocupado el sábado. Ah, tiene más ocupado el Sí, sábado. sí, ajá. ¿Y Sor? ¿Qué le conviene, Sor? Bueno, para mí está bien el día lunes, ¿verdad? Porque, digamos, igual, eh, todos los días que vienen de la otra semana sí van a estar un poquito ocupaditos por la tarde y todo eso, entonces también igual no voy a tener mucho tiempo. Sí, mejor yo creo que sí el día lunes. Va, entonces yo voy a apuntar en mi agenda. Entonces lo haríamos el día lunes 8. El examen estaría habilitado desde el lunes 8 y según reglamento, la universidad tiene que ser desde las 0 horas de ese día. Pero yo me imagino que ustedes trabajan en la mañana, están ocupados, ¿verdad? No sé Sí, si... sí, yo por lo menos el lunes en la mañana, como nosotros en el instituto nos han puesto un horario, y yo prácticamente el día jueves es el día que tengo ocupado, porque tengo mis alumnos de Atiquizaya y aquí de INSA, ¿va? Ahí Ajá. el jueves absorbo prácticamente todo. El día lunes sí tengo más. Entonces yo lo puedo poner desde las 0 horas, Ujú. porque usted lo puede hacer temprano y a Sora a lo mejor desde las 8 de la noche tiene 3 horas y media como para poderlo hacer, ¿sí? Va. Ujú. Entonces desde las 0 horas yo les voy a poner a las 11:59, que es lo que me permite. Solo se recuerda, Sor, que es la que lo va a hacer de noche, que plataforma siempre cierra un poco antes, ¿verdad? Siempre cierra un poco antes, ¿verdad? Igual,
Igual con las tareas, yo sé que yo les doy tiempo de las tareas, pero si algún día ustedes, porque yo sé que pasan ocupados, no son adolescentes, ¿verdad? De que a veces se les puede olvidar enviar una tarea. Si algún día llegaran a tener problemas con por el envío de la tarea, me gustaría que me envíen un correo, pero no me manden la tarea al correo, porque yo recibo correos, me imagino que estoy igual que ustedes, reciben correos, muchos correos en el día, ¿verdad? Y si usted me manda la tarea un día, ese correo se me va a ir bien abajo y yo ni cuenta me voy a dar a lo mejor que usted me mandó la tarea ahí y puede quedar sin calificar. Entonces yo preferiría que me escribiera y me diría, mire, yo tuve problema y no pude entregar la tarea, pero ya la tengo lista, entonces yo le puedo, si yo estoy, aunque sea si tengo el teléfono a la mano, yo le digo, mire, se la voy a habilitar ahorita un par de horas para que usted me la envíe a la herramienta Moodle, ¿verdad? Entonces yo vuelvo a abrir la herramienta, usted me la manda y ya se cierra, pero al menos su tarea me queda allí. Y yo sé que ahí no se me va a olvidar calificar porque ahí la voy a tener. ¿Les parece? Dígame, Sor. ¿Me levantó la mano, Sor, o fue? Pero habilite su micrófono. Gracias, Lesga. Fíjese que, digamos, con la primera tarea a mí me pasó eso, ¿verdad? Sí, se lo mandé por correo y no se la envié ahí por la plataforma. Entonces, no sé si en ese caso otra vez vuelvo a enviarle la primera tarea. Fíjese que quizás sí, Sor, voy a hacer eso. Pero es la primera, ¿verdad? Sí. Porque ya ni sé ni en qué fecha habrá sido, Sor. Sí. Va. Entonces, usted me dice, se lo habilito hoy después de la clase y que se cierre, no sé, a las 7 de la noche porque no sé si va a tener tiempo de enviarla, porque tiene que irla a buscar a donde la tiene, el archivo donde la tiene guardada, ¿verdad? ¿Le parece bien hasta las 7 u 8 de la noche? ¿O más tarde? Lo que puedo hacer es, digamos, irme al correo que le envié, descargar de nuevo lo que es el archivo y luego enviárselo a la plataforma. Va. Perfecto, yo lo voy a hacer, como aquí voy a terminar justo y voy a ver, cuando terminemos la clase yo voy a buscar cuál es esa fecha y la voy a habilitar, ¿verdad? Para que, y que se cierre a las 8 de la noche, no hay problema, ¿verdad? Porque ya solo usted es la que me lo debe, pues, ¿verdad? La chica que nunca entró no me la ha mandado, ¿verdad? Bien, nos habíamos quedado, hoy sí creo que podemos entrar, ¿verdad? Ya hablamos generalidades y ya estamos, ¿verdad? Solo otra cosa, no, el día que hagamos el parcial, no vayan a perder el parcial porque ya tenemos directrices, ¿verdad? La directriz que viene desde las autoridades es que hoy ya están habilitados los diferidos. Si algún estudiante, porque se le cayó el internet, porque tuvo problema y ya no terminó, no pudo hacer el examen, entonces se comunica con el docente y le da la excusa. Entonces, con esa misma excusa, nosotros lo vamos a remitir al decano para que se comunique con el decano y solicite el diferido. El decano sabrá, pues, cómo lo va a tomar, ¿verdad? Pero ya entran los diferidos así como antes, ¿verdad? Que según la excusa, pues el decano va a tener la última palabra de cómo se va a realizar. Pero ya no es en el sentido de que me diga, mire, vuélvamelo a habilitar porque se me cayó el internet y cómo quedo. No, ahí ya necesariamente va un diferido, ¿verdad? No, con ustedes me imagino que no voy a tener ese problema, pero por si se le da en otra materia, usted ya sabe eso. Bien, ahora sí entramos en materia, si no hay otra cosa que platicar. Se recuerdan que lo último que vimos fue el efecto Doppler. Me gustaría saber si buscaron algún video que les dije yo como para escuchar cómo funcionaba. ¿Se acuerdan que yo decía, cuando viene el sonido, lo sentimos muy fuerte, pero justo cuando pasa frente a mí y se va, ya el sonido ha disminuido. No sé si tuvieron esa experiencia, se acordaron de hacer eso. Yo vi un video como de 1 minuto y medio que explicaba eso. De hecho, pone el ejemplo de la ambulancia. Ajá. Ajá. Sí, se Ajá, ve, ¿verdad? Se aprecia. Ajá, y entonces ahí, cómo es que va cambiando el sonido y cuando se va alejando. Yo, de hecho, aquí donde yo vivo, licenciada, aquí si pasan unas 10 ambulancias al día, son pocas, va, Ah, ¿de porque verdad?
Sí, cerca de un porque hospital. no vivo cerca, pero la calle, yo poniendo con la 25 aquí a cada rato pasan ambulancias. Ajá, Pues por eso. Entonces, ajá, entonces, sí, los videos no podían ser largos, porque obviamente en un minuto es que pasa el vehículo, pero se ajá. puede apreciar, pues, de que sí, efectivamente, ese efecto existe, y lo vivimos a lo mejor a diario, o sea, con las cornetas de los vehículos, con la ambulancia es el más típico que ponen porque es el sonido más largo que escuchamos. Si solo es el pito de un carro, no, ¿verdad? Porque rara vez un vehículo el conductor va a presionar la corneta y va a manejar así. No, pero una ambulancia, como va encendida la sirena, ahí podemos verlo, ya sea con la policía o con una ambulancia. A mí una vez me pasó que con el pito del vehículo me pasó, me quedó directo el pito. De verdad. Sí, y en toda la calle me iba pitando y toda la gente me quedó viendo y yo bien apenado. Sí, da pena en esos errores, así es. Ay, no, bueno. Entonces, ve, qué bien. Y lo que seguía de ese tema se llama electrostática, ¿verdad? Entonces, de la electrostática nosotros también ya un poquito hemos hablado porque todo va teniendo relación. Y se van a dar cuenta que vamos a volver a tocar un poquito sobre las ondas que estábamos hablando la clase anterior. Quiero ver, sí, las ondas. Entonces, ¿qué estudia la electrostática? Los fenómenos producidos por distribuciones de cargas eléctricas, ¿sí? Nosotros ya hablamos que el frotar, por ejemplo, le decía yo, un globo en el cabello nuestro, en el cabello seco, por supuesto, ¿verdad? Él se electrifica, ¿verdad? O me froto el globo, en la vejiga, en mi cuerpo, en mi ropa, y luego me la acerco en el cabello seco, entonces él se levanta el cabello. ¿Por qué? Por la electrostática. Nosotros hemos electrificado, dice. Y entonces el campo eléctrico de un cuerpo cargado es la medida de la carga. ¿Y quién estudió eso? Lo estudió Coulomb. No sé si ustedes han escuchado hablar a mencionar este apellido, Coulomb. Él es el que estudió todo lo de la electrostática, fue el iniciador que estudió lo de la electrostática, e incluso su apellido es una unidad mediante la cual se mide ese tipo de carga de electricidad. Se habla, por ejemplo, un coulomb, 2 coulomb o 96.500 coulomb, me parece que es igual a un joules. Jules es otro apellido de otro personaje que él descubrió algo, entonces le puso su apellido a lo que descubrió, igual que en las temperaturas. Fahrenheit es el apellido del descubridor, Kelvin es el apellido del descubridor, y así cada uno pues va poniendo su sello. Ahora, Coulomb me dice, solo para que nos ubiquemos más o menos en el espacio, en el documento me lo dice y me lo ubica en el siglo XVII. Él postuló su ley, pero también Maxwell como que vino a perfeccionar, le interesó todo el estudio que hizo Coulomb, y entonces él vino a perfeccionar todo lo que tenga que ver con la electrostática. Pero ¿en qué sentido? Con aquella ley, ¿se acuerda que usted ya hemos hablado de la ley que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma? La materia igual, la materia no se crea ni se destruye, sino que únicamente se transforma. Y lo mismo dice Maxwell con respecto a todos los electrones que están relacionados con las cargas eléctricas y la electrostática. Entonces él dice, los electrones no se crean ni se destruyen, sino que se transfieren de un material a otro, ¿sí? Si yo tuviera, por ejemplo, no sé, pudiera tener electrostática, yo diría que los electrones de este lapicero rojo podrían pasarse al lapicero este azul. Entonces, ¿qué pasó con los electrones que tenían ese? No, cuando yo uní estos dos, entonces se transfirieron los electrones, pero no se destruyeron, ¿sí? Entonces solo se va pasando la carga de uno al otro. Y eso es claro, en más de alguna ocasión a ustedes y a mí nos ha agarrado la corriente, ¿verdad? Y hemos sentido ese corrientazo. ¿Qué es lo que pasó? Que todos los electrones que andaban ahí jugando en la electricidad se pasaron a nosotros, a nuestro cuerpo. Entonces, no se perdieron, se transfirieron a nosotros. Eso es lo que postuló Maxwell, dándole continuidad a los estudios que hizo Coulomb. Entonces, decía Coulomb que la atracción o repulsión es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa.
no sé si usted vio ese documento de electrostática y vio una fórmula. No sé si alcanzó a ver una fórmula que dice F es igual a K, la carga 1 por la carga 2 entre la distancia. No sé si vieron esa fórmula. No sé si alcanzaron a verla. Yo vi un montón de fórmulas, licenciada, pero de todas esas no les hice mucho caso. No les hizo mucho caso a las fórmulas. ¿Qué es lo que quiero relacionarle? De que estoy hablando de dos cargas. Yo les decía, tengo este lapicero rojo y tengo este lapicero azul. Cada uno de ellos tiene una carga. Entonces, en esa fórmula que le digo F, que es la medida o digamos a la fuerza que está dando, F me da una constante. Esa constante es la constante de Coulomb. Él la mencionó, ¿verdad? Él ya es una constante que si la buscamos en los libros de física ahí me aparece. Pero él me habla de una carga 1, que yo le llamo ahorita mi lapicero rojo, y me habla de una carga 2, que es mi lapicero azul. Entonces dice, si yo multiplico la carga 1 por la carga 2 y la divido entre la distancia, fíjate que he puesto más o menos una distancia entre estos dos de unos 2 centímetros. Entre la distancia al cuadrado, entonces eso me va a dar como la fuerza o la cantidad de corriente que está pasando por ahí, ¿verdad? Entonces esa fórmula solo me relaciona las dos cargas y la distancia que los separa. Entonces eso es lo que me permite poder determinar una fuerza, ¿verdad? Ahora bien, también hay otro documento que le habla de aislantes y conductores, ¿verdad? Yo espero que eso lo haya leído, pero con sus palabras, para usted, ¿qué es un aislante y qué es un conductor? Bueno, más que todo, digamos, el aislante es para que, en otras palabras, es para que no pase, ¿verdad? Podríamos decir como la electricidad. Y lo otro, el conductor, es la que permite a mí a que traspase, digamos, lo que es la electricidad. Bueno, eso es lo que he entendido de eso. Así es, así es. Lo mismo iba a decir Boris, ¿verdad? Sí, por ejemplo, ahí menciona, comúnmente a veces uno utiliza como un alambre, ese puede ser como un conductor, ¿va? Él es ¿O un no? conductor, así ¿Verdad que es, sí? así es, claro que sí, claro que sí. Ahora, ¿cuál es también la función, y se lo menciona el documento, del aislante? Es como mantener encerrada, si lo quiere ver así, en un cuarto o en una zona, esa corriente. Boris me habla del alambre, pero cuando hacemos las conexiones, si usted se fija, el alambre está metido dentro de un plástico, ¿sí? De un tubito de plástico o de hule, ¿sí? Entonces, ese hule, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es que la corriente que va a circular por todo ese alambre circule solo dentro de ese tubito de hule. Llamémosle a ese tubito cuartito o túnel, ¿verdad? Entonces, ese túnel de hule lo que hace es aislar la corriente que está transitando en ese alambre, se salga para el otro lado. Y esa es la facilidad por la cual nosotros llegamos y podemos, por ejemplo, el toma corriente de la computadora, cuando la conectamos, fácilmente podemos manipular el alambre, ¿verdad? Lo enrollamos, lo tocamos, pero sabemos que ahí está pasando electricidad, pero no nos pasa a nosotros. Entonces, es un dispositivo en el que al mismo tiempo tenemos las dos cosas. Tengo el aislante y tengo el conductor, ¿sí? Cuando hay alambres pelados, siempre nos dan, por ejemplo, como una alerta, ¿verdad? Cuidado con esos alambres. Yo me recuerdo cuando se puede ir a las ruedas, ¿verdad? Que era un ambiente más sano. Si usted se recordará, en el piso está lleno de alambres y nosotros caminamos sobre ese piso. Pero a lo mejor cuando hemos llevado niños o éramos niños nos decían nuestros padres, cuidado que hay un alambre pelado, no se vaya a parar ahí. Cuidado con esos alambres pelados, porque entonces ya toda esa carga pasa a nosotros y ya puede crear un problema, ¿verdad? Yo creo que con ese tema de aislantes y conductores no hay dificultad, estamos claros. Vamos a los procesos de electrificación. ¿Cuáles son los procesos mediante los cuales se puede electrificar algo?
El que ya hablamos es por fricción, ¿verdad? Fricción. Nosotros en nuestra mano, cuando nosotros la friccionamos, tal vez no agarramos, no nos ponemos eléctricos, sino que se nos pone caliente. Quiere, a lo mejor dentro de nuestra mano, de nuestra piel, claro que hay electricidad que dentro de nuestra piel que va, nosotros la estamos agitando porque estamos haciendo esto. Pero esa electricidad, ¿en qué se transforma en nuestra mano? En calor. Pero sí, por fricción podemos electrificar otra cosa. A lo mejor ya han hecho ustedes el experimento o lo vieron. Me parece de que electrificaban un peine, ¿verdad? Con el cuerpo. Yo vi muchas veces ese experimento. Y entonces el peine lo que hacían era que lo ponían abajo y arriba ponían como algo, ¿verdad? Y entonces cuando movían el peine, podían mover lo que habían puesto acá, pero era algo metálico que pudiera ser, porque es como que el peine se electrificaba y se transformaba como en un pequeño imán momentáneo. Y entonces veíamos nosotros la magia, ¿verdad? De que la cosita metálica se movía y el peine y la cosita esa metálica no estaban haciendo contacto porque el papel era un obstáculo, ¿verdad? No sé si se han visto eso o lo hicieron alguna vez. Entonces, la fricción es algo también que me permite electrificar algo. ¿Qué otro método me menciona este documento? Por contacto. Se necesita un cuerpo cargado a otro neutro. Es el típico que les decía, nosotros podemos andar neutros y andamos tranquilos, pero si yo vengo y me topo, por ejemplo, por accidente a un alambre pelado o toco un tomacorriente, ¿verdad? O me acerco a otra persona que ella anda electrificada, entonces ahí por contacto me electrifican a mí, ¿verdad? Usted ya ha sentido a lo mejor cuando ha tocado a otra persona que hasta sentimos como el chispazo, decimos. No vemos las chispas, sentimos el sonido cuando nosotros nos tocamos, ¿verdad? Yo no sé qué pasa en el sentido, por ejemplo, en la parte nueva de Metrocentro acá en Santa Ana, que está abajo de donde está la construcción nueva. Digo la construcción nueva porque con la construcción vieja yo no tengo problema, pero cuando yo paso por la construcción nueva, no sé qué me pasa a mí que yo me electrifico. No sé qué hay ahí, pero yo quizás capto todas esas situaciones. Pero cuando alguno de mis familiares, mis hijos o mi esposo se me acercan y topamos la piel, ellos sienten que yo les lanzo corriente. Y les digo yo porque ya lo hemos comprobado, yo los he tocado a todos ellos y soy yo la que los hace Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí ha habido, no tanto un contacto, pero sí una inducción. Hay algo ahí que me induce a mí a electrificarme. Quiere decir que hay 3 métodos por los cuales se puede electrificar algo. Por fricción, que se mueve, ¿verdad? Por contacto, porque yo toco algo, ¿verdad? Obviamente, cuando yo ando electrificada y yo toco a alguno de mis hijos o a alguna persona, yo la electrifico a ella porque le hago una descarga eléctrica. Entonces, por contacto. Y el otro es por inducción, que es lo que me pasa a mí, ¿sí? Yo no toco a nada, yo simplemente voy caminando, pero hay electrones que andan por ahí que a lo mejor yo los atraigo y me inducen a mí la electricidad y entonces ya yo me electrifico. Entonces son los 3 métodos, ¿verdad? Entonces los electrones se mueven de una superficie conductora, ¿verdad? El aire podría ser, ¿verdad? Nosotros ya vimos ondas y vimos de que viajan las ondas por ahí. ¿Qué es lo que viaja ahí? Obviamente son electrones, son cargas que nosotros no vemos, que necesitamos estar, llamémosle así, me adelanto un poquito en la frecuencia adecuada como para poderlas captar. Me habla de cargas eléctricas en movimiento y aquí estamos hablando de circuitos eléctricos, ¿sí? Usted ha visto y generalmente en bachillerato se les deja tareas a los estudiantes que formen un circuito eléctrico. En este documento usted va a encontrar varias formas, por ejemplo, un circuito cerrado, donde le dicen a los estudiantes en una tablita, por ejemplo, haga un cuadradito, haga circular, por ejemplo, alambre, póngale unas baterías en un lado y ponga un foquito al otro lado, ¿sí? Entonces, ese es un circuito cerrado, ¿verdad? Entonces, ohms
es el apellido de la persona que también es otra unidad que se utiliza. Él descubrió los circuitos. Tenemos circuitos mixtos, tenemos circuitos cerrados y tenemos circuitos que son abiertos. Los circuitos que nosotros tenemos en nuestras casas es una mezcla de todos esos circuitos, pero ¿cuál es la característica que tienen? Que tienen un switch que nos permite a nosotros, un botoncito que nos permite a nosotros activarlo. Entonces, son los botoncitos con los cuales nosotros encendemos la lámpara, apagamos la lámpara. Cuando, por ejemplo, hay algunos lugares donde lo que nos ponen es una palanca, ¿verdad? Si la palanca está arriba o abajo, por ejemplo, dicen sí está pasando corriente, pero si la bajamos, ese circuito queda sin corriente. Y entonces, en esta parte se trabaja con resistencias. ¿A qué se le llama resistencia? Boris, dígame. Activa su micrófono, Boris, lo tiene apagado. No, solo lo que le había dicho que me iba a retirar a las 11. Ah, a las 11 era. No tenga pena, Boris. No, Muchas gracias, licenciada. Ahí voy a la ver orden. Feliz fin de semana y cualquier duda estoy a la orden. Oye. Muchas gracias, licenciada. Cuídese. Gracias. Bien, entonces seguimos con usted, Sor. Las resistencias. ¿En dónde vemos nosotros resistencias? Creo que lo vemos más comúnmente en una cocina eléctrica, pero de esas, no de las grandes, sino que de las pequeñitas que venden en los almacenes, que uno dice, yo la tengo por una emergencia que se me acabe el gas y yo la conecto. Entonces, cuando nosotros las enchuflamos, lo que tiene es como un resorte enrollado, un resorte que va, esa es una resistencia. La resistencia es la que permite el paso de la electricidad. Esa resistencia obviamente tiene una longitud y tiene una resistividad. ¿Qué es la resistividad? La capacidad de corriente que puede pasar por ahí, ¿sí? Lo podemos aplicar un poquito también con las extensiones eléctricas. Nosotros utilizamos una extensión. Decimos, de ese toma corriente yo necesito enchuflar, pero me queda lejos, voy a ocupar una extensión. No sé si ha tenido usted la experiencia, Sor, que hay extensiones delgaditas, generalmente las que venden en las tiendas del dólar, que le cuesta $1 o $2 la extensión. Entonces, hay un momento en que esa extensión se pone caliente, ¿sí? Entonces, significa que su resistencia no es muy buena, no está capacitada para que transite esa gran cantidad de corriente que es la del toma cuando nosotros enchuflamos. Peor aún, si ocupo esa extensión delgadita, le pongo una regleta y en la regleta pongo todo, trato de ocupar todos los enchufes. Entonces decimos como que sobrecaliento esa extensión que yo he colocado y se puede quemar, puede achicharrarse, decimos, agarra fuego y se arruina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La resistencia es bien débil, pero hay otras extensiones que generalmente las vemos que las meten en un tubito, son de unas anaranjadas bien gruesas, esas tienen una gran resistividad, porque es grande la cantidad de corriente que puede pasar ahí y son capaces de soportar una gran cantidad de corriente por más tiempo. En esas incluso de $2 que yo le decía, la plancha conecto y entonces la extensión se pone caliente. Entonces significa que no la debo de utilizar. Porque una extensión que se caliente significa que su resistencia no es la adecuada, ya digamos su resistividad es débil, ¿verdad? Resistividad es la capacidad que tiene para soportar esa corriente, ¿verdad? Y vamos ahora, el otro término que me habla ese documento es la electrodinámica. ¿Qué es la electrodinámica? Estudia las cargas eléctricas en movimiento. Y aquí es donde hablamos de la intensidad. Me parece que usted un día hablaba de lo que era la intensidad. Y la intensidad se refiere a la carga eléctrica que pasa por unidad de tiempo. La fórmula está ahí. Le pone I es igual a Q sobre T. Q es la carga, T es el tiempo, I mayúscula es la intensidad. Y entonces ahí tenemos nosotros focos, por ejemplo, que tienen una intensidad muy baja, que nosotros decimos, ay, Dios, casi no alumbra. O los foquitos, por ejemplo, que les ponemos a las guías del árbol de Navidad. Obviamente es una intensidad sumamente baja que yo jamás se me va a ocurrir poder agarrar ese foquito y ponerlo que alumbre mi cuarto, porque no me va a alumbrar nada. La intensidad es bien baja, pero también puedo tener focos, ¿verdad?, cuya intensidad sea muy alta. Y decimos, me alumbra
el espacio como que fuera de día, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, hoy con muchos focos y lámparas LED, que tienen una intensidad grande? Entonces, con el foquito se alumbra y se ve más claro el lugar, ¿verdad? Eso es en cuanto a ese documento. ¿Estaríamos claros hasta ese documento, Sor? ¿Sí? Y verdad, licenciada, que digamos, si tiene más intensidad, me imagino que debe tener como que más carga, ¿verdad? Digo Exacto, yo. exacto. Es justo lo que acaba de decir, Sor. Y por una parte también, bueno, yo no sé si es que es por el vidrio o no sé, cuando dicen es que es una luz amarilla y otra que es luz blanca, yo no sé si también es por la intensidad o por la clase del material por la que está hecha lo que es el foco. Es por el vidrio que le ponen. Es por el vidrio que le ponen. Entonces, esta es una luz amarilla, ¿verdad? Luz amarilla, ellos dicen y tienen cuáles son las características, ¿verdad? Y la luz blanca, que a lo mejor le alumbra más, pero tiene sus propiedades y características, y la luz amarilla es más decorativa, dicen, también tiene sus características, pero obviamente tiene que ver con la carga Sol. Por eso la fórmula dice, intensidad es igual a la carga sobre el tiempo, ¿verdad? Incluso los focos, cuando nosotros los compramos, le dicen, tiene, por ejemplo, 3 años de duración. Y sí que ya está medido el tiempo en el que ese foco va a estar su vida obvia. En los otros focos de bombilla normal que comprábamos antes, no, ¿verdad? Solo decíamos, ah, ya se quemó, ya se arruinó. No duró mucho o duró bastante, pero ya todo eso ya está medido en cuanto a la intensidad, ¿sí? Vamos al otro documento que es electromagnetismo. En este yo no puse tanto y cuando lo abra, Sor, no tiene mucha teoría, pero obviamente se refiere a los imanes. Los imanes tienen polos, ¿verdad? Porque tienen carga. Y nosotros ya estamos claros en física que los polos iguales se atraen y los polos opuestos se repelen. Si usted tuviera 2 imanes, yo no sé si ha tenido ha hecho esa curiosidad, porque a veces uno de curioso lo hace. Si al tener 2 imanes, ¿verdad? 2 imanes, si usted los pone cerca y ellos se atraen y se pegan, quiere decir que justo usted descubrió a dónde están los polos opuestos. A lo mejor uno tiene el polo positivo y el otro tiene el polo negativo. Pero a lo mejor ya nos ha pasado también que cuando yo quiero hacer eso, en vez de unirse, se repelen, ¿sí? Quiere decir que ahí estamos uniendo los 2 polos iguales. O los 2 son positivos o los 2 son negativos. Eso es en cuanto a los imanes. Y el otro tema que habla es sobre la ley de Ampere, que es, yo les decía, hasta dónde va a llegar el parcial, que es la ley de Ampere y la ley de Lenz. Entonces, Ampere me relaciona un campo magnético estático que con la causa, o sea, él estudia el campo eléctrico, pero también qué lo ha causado, de dónde viene esa onda estacionaria. ¿Qué es un campo magnético? Es como que si, por ejemplo, ahí está el dibujo, Sor, en el documento, si, por ejemplo, este fuera donde está pasando corriente, ¿verdad? Ahí está pasando corriente. En alrededor, mi dedo podría ser, o me estaría, yo trataría de estarle mostrando que como aquí hay corriente, aquí se forma un campo magnético. Entonces, mi mano o mi dedo estaría señalando que una vez aquí está pasando corriente, afuera de él hay un campo magnético, ¿verdad? Que es donde nosotros lo descubrimos, por ejemplo, como con una vibración. No sé si usted ha logrado tocar al menos algún alambre de alguna máquina que está trabajando, por ejemplo, una lavadora o algo así, y usted toca el alambre, usted siente como que vibra. No sé si ha sentido esa experiencia. Entonces quiere decir que con esa vibración usted lo que está tocando, digamos, es el campo magnético, ¿sí? Que es el que está alrededor. No lo ve, pero lo siente. Entonces, este Ampere lo que descubrió es que cuando hay un paso de una electricidad, siempre se forma un campo magnético alrededor de él. No en dirección de la corriente, sino que alrededor de él. Yo se lo pudiera describir más que todo como una vibración. En ese documento, ya cuando usted llegue después del dibujito del campo magnético y ya comienza a ver fórmulas complicadas como derivadas e integrales. La integral es como un palito largo, Eso ya no lo lea, Sor,
porque eso ya es demasiado avanzado y nos va a confundir. Y nos vamos a la ley de Faraday. Faraday habla de la inducción magnética y es el proceso del que estamos hablando mediante el cual yo puedo pasarle, digamos, corriente o magnetismo de un cuerpo a otro. Es el caso del imán, ¿verdad? El imán, yo si coloco un imán, ahora un imán abajo de un papel o un cartón delgado y arriba pongo un clavo, entonces yo puedo hacer que el clavo se mueva a través del papel, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el imán electrifica el clavo y por eso es capaz de moverlo, ¿verdad? Entonces, Faraday me dice que relaciona el cambio de flujo magnético que pasa a través de la espira. ¿A qué le llama espira? Al lazo o al alambre, ¿sí? Nosotros decimos, en ese alambre hay corriente. Si hablamos en un lenguaje técnico, diríamos, en esa espira pasa corriente, ¿sí? Solo es el nombre el que cambia. Espira, nombre técnico, pero nosotros decimos es un alambre. Un alambre pelado hay aquí. No, es una espira pelada la que hay ahí. Sí, son lenguajes técnicos. Y entonces ya Faraday me introduce un término bastante utilizado en física y en química en determinadas materias, que se le llama fuerza electromotriz. Se abrevia en letras mayúsculas FEM, se le llama FEM. Yo voy a medir la FEM de esta máquina, yo voy a medir la FEM de esta celda, por ejemplo, eléctrica. Entonces, medir la fuerza electromotriz que da. ¿En qué se mide? En voltios. Y aquí regreso a los focos o lámparas que nosotros utilizamos. Si son de las lámparas tradicionales, antes de nosotros decíamos, esta lámpara es de 15 voltios, esta es de 30 voltios, una alumbra menos, depende tanto voltaje o alumbra más, ¿sí? Ahora decimos en los focos, en los ahorrativos. Mire, este le gasta 15 voltios, pero le alumbra como de 60 voltios, ¿sí? Entonces, ¿por qué es ahorrativo? Porque me gasta poca electricidad, pero su intensidad es mayor, ¿sí? Antes teníamos, según el voltaje, era la intensidad, eran igual, digamos, a poco voltaje, poca electricidad, poca intensidad. Ahora no, ahora ya se descubrieron otras cosas. Me gasta poco voltaje, pero la intensidad se amplió más. Entonces, ¿qué es lo que se logró descubrir? La FEM, ¿verdad? ¿Cómo mido la FEM de un foco, la FEM de una máquina? En voltios, ¿verdad? En voltios. Y luego viene Lenz. ¿Quién fue Lenz? Él, también otro que trató de trabajar un poquito y estudiar lo que había hecho Faraday, pero él lo hizo en base a la energía. Y aquí venimos, la energía no se crea ni se destruye, únicamente se transforma. ¿Y qué es lo que identificó Lenz? La dirección, hoy ya podemos saber en qué dirección viaja la corriente, ¿sí? Por ejemplo, decimos, si yo tengo afuera de mi casa, tengo un poste, por ejemplo, yo sé que ahí está el poste, pero si viene un electricista y me dice, mire, le voy a sacar conexión a su casa, Lenz fue el que descubrió que al poner ese alambre y hacerlo conectar a los fusibles y todo lo de mi casa, la corriente va a venir del poste a mi casa, ¿sí? Y ya se va a quedar ahí. Jamás va a pasar que el alambre me va a chupar o succionar la energía o electricidad de mi casa. Se va a ir del otro lado. No. Entonces, eso no lo había estudiado Faraday. Faraday estudió cómo saber los voltios, cómo poder medir la intensidad o la energía eléctrica que pasa en un sistema, pero Lenz logró decirnos en qué dirección va esa corriente. Ahora, un electricista le dice, mire, la corriente va de aquí para allá, yo necesito polo a tierra porque la va a direccionar a la tierra, por ejemplo, y le va a evitar un accidente. Ahora bien, ahí va a ver usted que cuando hay electricidad, hay flujo o velocidad de corriente, pero también hay un campo eléctrico. Yo le mencionaba el campo eléctrico en el caso de un alambre y le decía, va alrededor. Pero en el caso cuando espiras múltiples, cuando hay muchos alambres, no solo es uno. Entonces, va a ver usted
de que le señala en un dibujito la velocidad de la electricidad como que fuera una pista de carros, así como en un óvalo, pero va a haber flechitas hacia arriba. Entonces le dice, ahora, la velocidad de la corriente, los electrones van a estar corriendo acá, pero el campo eléctrico va a ir hacia arriba, como saliendo, como que fueran flechitas que van, pero en forma perpendicular. Si este es la pista, si mi mano fuera la pista y en mi mano está corriendo la electricidad, el campo eléctrico se formaría ahora hacia arriba. Eran como flechitas que salen de mi mano, porque ese sería el campo eléctrico que se da en ese sentido, ¿verdad? Lo mismo, ahí va a encontrar usted varios ejemplos que me gustaría que los viera. Son pequeños ejemplos. Le da como el problema y dele clic en solución, porque le da el problema y le hace la pregunta. Y cuando usted le da clic en solución, ya le dice, esto pasa por esto o pasa por lo otro, y va a tener relación con la teoría que hemos estado hablando. Entonces, son ejemplos de inducción de alambres paralelos. ¿Qué pasa cuando aquí en un alambre tengo corriente y este no tiene corriente? Entonces, ahí le pregunta, por ejemplo, ¿va a pasar corriente o no? Entonces, usted trata de dar su respuesta, pero dele clic a la solución y ya le va a explicar la respuesta. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Es una manera como para realimentar lo que hemos venido hablando. Están bien bonitos esos ejemplos, ¿verdad? Ahora, dentro de lo que estamos hablando, de lo que es la electricidad, están los transformadores, ¿verdad? Usted y yo hemos visto transformadores, pero a lo mejor no nos hemos interesado a poder, bueno, ¿y para qué es un transformador? ¿Para qué me va a servir? Entonces, en ese documento le dice que el transformador, su función es que tiene dos bobinas y su función es distribuir la electricidad, ¿sí? En toda ciudad, cada ciertas cuadras quizás, en el poste hay un transformador. ¿Qué hace ese transformador? Distribuye la electricidad a todas las casas que están cerca de él. Nos vamos a otro poste, hay otro transformador que va para eso. Yo no sé si le ha pasado, a mí, yo en mi niñez me recuerdo que pasaba bastante, en el pasaje habían a veces dos transformadores, pero cuando se explotaba uno, a la mitad del pasaje se le iba la corriente y a la otra no. Y nosotros decíamos, ¿y esto por qué pasa? Si es el mismo pasaje, ¿y por qué la mitad tiene corriente y la mitad no? Ahora físicamente ya tenemos la respuesta. Porque a lo mejor un transformador le distribuye la electricidad a la mitad del pasaje y el otro transformador a la otra mitad. Entonces, obviamente, si uno de los dos se arruinaba, se le iba a ir la luz a las casas a las que ese transformador era el encargado de distribuirles la corriente. Entonces, eso es lo que pasa cuando a veces vamos de noche en alguna ciudad y vemos que en unas 2 cuadras, por ejemplo, no hay electricidad. Pero después de esas 2 cuadras sí hay electricidad. ¿Y qué ha pasado? Son los transformadores los que han fallado, ¿sí? Ellos son los encargados de distribuir. Y bien, al igual que en el sonido y los terremotos y lo que hablamos de la vez pasada, también hay ondas electromagnéticas. Sor, dígame. Me imagino yo, ¿verdad? Que esos transformadores han de tener como bueno, quizás en un tiempo cuando ya todos hayan descubierto, ¿verdad? Lo que es la potencia de qué potencia tendría que tener o qué capacidad poder, no sé, como que asignarle, ¿verdad? Porque a veces hay casas pues que como que adquieren más luz, no sé, como que gastan más luz y otros no, como que no hay una cierta, ¿cómo le puedo decir? Conocimiento de cuánta, qué sé yo, capacidad de luz puede tener trabajando ese transformador. Me imagino que es algo casi como que no deducible, pues. No, Sor, sí, eso ya está. Hay transformadores de diferentes tamaños. Entonces, depende del diferente tamaño, incluso esas lámparas, yo ya casi no tengo aquí, pero de aquellas lámparas, no me recuerdo cómo le llaman, las lámparas antiguas que poníamos, no sé si usted se ha dado cuenta que si alguna vez se la han reparado, arriba tiene le dice, este es el transformador de la lámpara. Entonces, ¿qué hace ese pequeño transformador? A veces la lámpara está bien intensa de una punta y a la otra punta está toda opaca. Sí, eso nos pasa. Entonces quiere decir que ese transformador ya se está arruinando, porque su función es distribuir la electricidad parejo en toda la lámpara. Porque a lo mejor la lámpara tiene pequeñas celditas que son las que se van iluminando. Eso no lo logramos ver porque son alambres muy, muy, muy delgados. Pero
cuando vemos eso, que la lámpara está hasta negra de un lado, casi no alumbra y solo la otra mitad, quiere decir que el transformador está fallando porque ya no es capaz de distribuir la corriente que le llega parejito a la lámpara. Entonces, y ese es un transformador bien chiquitito, solo para la lámpara. Obviamente, depende de la cantidad de casas que tenemos, que tiene, digamos, obligación ese transformador de distribuir, así va a ser su capacidad. Su capacidad ya está medida. Y depende de la cantidad de casas o fábrica. Imagínense quien le distribuye la electricidad a una fábrica, tiene que ser transformadores enormes, ¿verdad? Entonces, vemos incluso cuando usted pasa por Celo, aquí en Santa Ana creo que hay una, ocupan toda una cuadra donde está llena de transformadores del tamaño de un edificio o de una casa, porque son los que se encargan de distribuir esa corriente a esos lugares que gastan más corriente. Entonces, por eso hay tamaños y por eso hay capacidades de ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿quiénes son ondas electromagnéticas? La luz es una onda electromagnética, ¿verdad? Los microondas, los rayos X, la televisión, ¿verdad? Todos eso, ¿verdad? Veamos, en este tipo de ondas electromagnéticas hay dos campos. Hay un campo eléctrico y un campo magnético. En ese documento usted encuentra dibujos de cómo se mueve, digamos, el campo eléctrico. En el campo eléctrico tenemos una carga positiva y una carga negativa, y va a ver usted de que la carga, como que fueran alambritos, como que en esos alambritos corre la electricidad. Esa es la forma en la que se mueve un campo eléctrico. El campo magnético no. En el campo magnético salen como que fueran dos alas. Si tengo las cargas positivas y negativas, digamos, la carga sale así, para esta carga, y si tengo la otra carga aquí, sale así. Entonces, eso lo que me interesa es que usted vea las imágenes y vea cómo se mueven las cargas o cómo se mueven esos campos. Cuando es eléctrico van a ser como uno frente al otro. Y cuando es magnético es como que fueran unas alitas de ángel, por ejemplo, que las cargas se están moviendo entre las alitas nada más y la carga, pero ellas no se van a chocar, ¿verdad? Y generalmente cuando tenemos campos eléctricos, a eso se le llama campos electromagnéticos, porque son los dos campos los que están trabajando, ¿verdad? Una radiación electromagnética son generadas por partículas eléctricas y magnéticas. Oscilan juntas y forman ondas. Usted va a ver este dibujito. Yo no sé si lo alcanza a ver, Sor, y no sé si alcanza a ver los colores. Yo lo copié en mi cuaderno. No sé si lo mira bien, o lo acerco más, Sí. o lo alejo. Ahí dice la longitud, tiene, digamos, unas figuritas, bueno, está con rojo y también con azul. Esto me interesa, esto me interesa. Entonces, esta línea, Sor, es como la línea donde se están moviendo los campos. Entonces, esto rojo que va hacia arriba y hacia abajo, entonces a esto se le llama el campo eléctrico. El campo eléctrico va hacia arriba y hacia abajo, pero el azul son esas mismas, pero van como acostadas, van acostadas. Entonces, las rojas es el campo eléctrico y las azules son el campo magnético, van acostadas. Es como que si esta mano, por ejemplo, fuera un campo eléctrico y esta mano aquí fuera el magnético, ¿sí? Tengo una onda aquí y una onda acostada, justo como que ellas formaran una tapadera, ¿sí? Tengo aquí la eléctrica y aquí acostada la magnética. Entonces, este es el dibujito que tenemos ahí, ¿verdad? Y lo otro que vemos es lo de las ondas. La roja, es una onda paradita, si lo quiere ver así, y las azules son ondas acostadas. Entonces, en las ondas, esto ya usted lo ha visto, longitud se le llama a la distancia que hay entre una onda y otra onda, en los dos picos más altos. A eso se le llama longitud de onda. Ese término a lo mejor usted ya lo escuchó. Es la longitud de onda, le dicen. Entonces, la distancia. Hay ondas que son mucho más pegaditas. Entonces decimos, la longitud de onda es bien pequeña porque estas curvas son bien pegaditas y hay otras que son más anchas,
¿sí? Entonces, la longitud de onda, a la amplitud se le llama la onda, la más alta, ¿cuál es la altura máxima que alcanza? A esa altura máxima que alcanza con respecto a la línea donde se mueve, entonces, a eso se le llama amplitud. También este dibujito lo tiene en el documento y se le llama valle al que está más abajo. Amplitud se le llama al más alto y valle al que está más abajo. En este documento le describe partes de una onda electromagnética. La longitud ya estamos claros, la amplitud y la frecuencia. La frecuencia es cuántas veces se repite la misma onda, ¿sí? En un espacio tengo 3 ondas o tengo más. Entonces, cuantas más curvaturas, digamos, hay, decimos, ¿es mucha la frecuencia o es menos la frecuencia? ¿Por qué son importantes las ondas electromagnéticas? Porque también transportan energía, porque se puede transportar energía por el aire y no tiene barreras, ¿sí? Quiere decir que yo puedo transportar una gran cantidad de energía y no va a haber nada que me la bloquee y separe. Se puede mover. Ahora también existen sensores para medir las frecuencias. ¿Cuándo lo vemos? En ese documento está bien bonito un esquema y el esquema es de un espectro. En ese espectro usted va a ver un montón de ondas y va a ver, por ejemplo, sensores que le miden. En el de la radio, por ejemplo, ¿verdad que usted dice, bueno, voy a escuchar tal radio, decimos el dial es el número en el que está la red, voy a poner, por ejemplo, el 94.1 y yo sé qué radio está ahí. Pongo el 94.5 y yo sé que ahí está la Vox, por ejemplo, que es una de las más famosas. Entonces, ¿qué es eso? Hay sensores que miden esta frecuencia justo por donde pasa ese radio, ¿sí? Porque hablábamos en la clase anterior, todas las ondas andan ahorita aquí en el aire, pero yo no las miro, yo no choco con ellas y no me dejan sorda por el sonido que llevan, por ejemplo, porque hay una frecuencia específica en la cual ellos son detectables. En la radio es un ejemplo que le puedo dar, en el canal de televisión también. ¿Cuántos canales me ofrecen hoy los cables? Sí, hasta 300 o más canales. Pero si usted, por ejemplo, sabe que si se enciende su televisor y usted sintoniza el canal 2, usted va a ver solo el canal 2. No se le va a estar metiendo el canal 3, el canal 4. No, porque no va a haber interferencia de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que me mide eso? Porque ya hay un espectro que le dice a dónde está la frecuencia, por ejemplo, de la luz visible, a dónde está la de los rayos microondas, a dónde está la de los rayos X. Cuando se sintoniza justo según ese sensor, esa frecuencia, nosotros captamos eso. Cuando a veces pasamos de un país a otro o andamos colindando entre, por ejemplo, la frontera o cerca de Guatemala, y usted ha ido sintonizando una radio, por ejemplo, en el vehículo donde vamos, a veces sentimos que se empieza a meter otra radio, ¿sí? Ya nos ha pasado. ¿Qué significa? O Que como la que, frecuencia... ¿verdad? Dígame, Sor. O como que parece que va a perder la señal. Así decíamos, ¿verdad? Se está perdiendo la señal. Exacto, exacto. Escucha así como bien interrumpido, como que se está terminando la voz o prácticamente ya no se escucha nada. Así es. ¿Qué significa ahí, Sor? Significa que, por ejemplo, en El Salvador, por darle un ejemplo, la 94.1 utiliza la radio mariposa, algo así. En El Salvador, en el 94.1 está la radio mariposa. Pero sucede que en Guatemala, en la 94.1 está la radio perico. ¿Sí? Si nosotros salimos de la distancia, o en El Salvador está, digamos, ¿cómo le explico? ¿Qué palabra utilizo para entender? La región. El 94.1 es la región donde en El Salvador todos los sensores y todos me van a sintonizar la radio mariposa. Pero ese 94.1 en Guatemala ya es otra región, ya son otros sensores, ya son otras ondas que ellos están generando. Allá en el 94.1 se sintoniza la radio perico. Esa es la razón por la cuando yo voy colindando entre los dos países, un ratito me suena mariposa y otro ratito me suena perico.
y decimos, ay, aquí se está metiendo otra radio. Se está metiendo, y es porque estamos en el límite donde chocan las ondas de Guatemala y las ondas del Salvador. Entonces, la pobre radio, el pobre sensor del 94.1 no sabía quién agarrar. Por ratitos a la mariposa y por ratitos a Perico. Sí, licenciada, y entonces en ese caso, digamos, sería como una de campo magnético que digamos, estuvieran como que sigue rondando, digamos, de forma circular. Entonces, está rondando, pero exacto. Pero como estamos más cerca del país que está generando esas ondas, por eso es que se queda ahí y entra la otra radio, ¿sí? Porque cada país genera sus ondas, ¿sí? Cada país genera sus ondas. Entonces, si yo estoy en mi país, yo voy a escuchar solo esas radios o esas televisión, lo que sea. Pero si me voy a otro país, ¿verdad? Como vamos en el carro, entonces obviamente me voy metiendo a la región donde van esas ondas, va a ganar esa radio y me voy a quedar escuchando solo esa radio. Cuando venimos de regreso decimos, ve, ya regresó a la radio nuestra. Sí, porque ya entramos en la región donde están circulando todas esas ondas. ¿Sí? Y también podríamos decir que en ese caso hablan, por ejemplo, ¿verdad? De una forma sencilla, que es como de cobertura. No sé, cuál es cobertura. Es la cobertura, así es. Fíjese, incluso la cobertura con los celulares, ¿verdad? Con los celulares. Decimos, bueno, ya yo, por ejemplo, me fui a Guatemala o a Estados Unidos y ya no tengo. Hoy, ¿qué hacen? Hoy han estudiado tanto de que le han dado una gran amplitud a la región de esas ondas nuestras. Hoy le dicen, miren, en el teléfono active roaming, y cuando usted activa roaming, entonces significa que, imaginemos, una antena imaginaria se extiende más, porque obviamente estoy pagando ese servicio, entonces ya soy capaz de percibir las ondas de mi país, aunque yo esté en otro país, ¿sí? Y es fabuloso, yo lo comprobé hace como 2 años, que la última vez que yo pude viajar, estaba yo en Estados Unidos, ya me estaban cayendo llamadas locales de El Salvador. Entonces yo dije, wow, decía yo, qué bonito esto, pues porque si había activado el roaming, entonces, aunque yo estuviera en otro lugar, lejos de la región o la cobertura, ¿verdad? El activar ese roaming ya me ampliaba la cobertura, entonces ya me llegaba todo. Y eso es lo que sucede cuando esos servicios del famoso roaming, ¿verdad? Si ya no tengo cobertura, bueno, la perdí, pero si es el teléfono, si la compañía en la que yo tengo el teléfono tiene cobertura a otro país, si yo pago, voy a gozar de esa cobertura, bueno, la gozo. Pero si no tiene, pues ni modo, me tengo que quedar en la zona mía, ¿verdad? Y entonces así es como funcionan todos esos. SOR, hasta este documento va a llegar el parcial. Lo único nuevo es que de las clases que recibimos este sábado ya no me hacen tarea, porque ya yo los quiero dejar estudiando para el parcial, porque esto se lo voy a evaluar en el parcial, obviamente, ¿verdad? Entonces, ya les quito la presión esta semana de hacer una tarea para que te dediquen toda la semana a repasar cada uno de los temas, a estudiar cada uno de los temas, y pues que nada les quite el tiempo, ¿verdad? Entonces, si no hay dudas, ahora estaríamos terminando hasta acá. Entonces, ¿verdad? Digamos, los temas que hoy vimos ya pasan a ser de lo que es el parcial, es decir, sí entran al parcial. Hasta este día, desde el primer día de clase hasta este día, todos esos temas entran al parcial, todos. Bien. Lo único que ya no va a tener tarea que entregarme el otro fin de semana, porque es el parcial. Muy bien. ¿Sí? Sí. Así Vaya, es. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho siempre su punto